todos ustedes tienen una personalidad. ¿Sí? Bien. Todos tienen una vivencia de su personalidad también. Entonces pueden tener una idea de lo que es personalidad. ¿Sí? ¿Usted qué idea tiene de personalidad ahorita? ¿Cómo es uno? Es la forma de ser de cada uno. ¿Ah? Muy bien, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es su forma de ser, doctora? Muy bien, introvertido, una característica de la forma de ser, ¿no? Bueno, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su personalidad. ¿Sí? ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Cuando deja de ser quién eres. Puede ser de una forma sutil. ¿Qué más? Cuando deja de ser normal la personalidad. Como ya dice, cuando deja de ser uno mismo. ¿Qué más? Alteración de la conducta. Alteración de la conducta. Muy bien. ¿Qué significa alteración de la conducta? Bueno, algo normal se torna patológico. Esto no solo pasa con la personalidad, pasa con cualquier cosa, con el estado de ánimo, con la ansiedad, con el consumo de sustancias. Todo consumo de sustancias es patológico. Ustedes no más importa, ¿cierto? En la semana de medicina van a meditar o no van a meditar. Muy bien. Toda la característica normal puede tornarse patológica cuando empiezan a empieza a perjudicar. ¿Empieza a perjudicar qué? El funcio. Muy bien, eso es. ¿Cómo así? ¿Cómo así puede perjudicar el funcionamiento y forma de ser? El rendimiento académico. Puede ser, claro, porque alguien que, por ejemplo, tiene mucha ansiedad para responder, ¿qué va a pasar? Se va a poner rojo, ¿no? Se va a bloquear, se olvida todo lo que ha estudiado, ¿no? O va a evitar. Yo no estoy a poner rojo, ¿no? A las tardes, empieza a traer problemas de dificultades. Fíjate que la ansiedad es parte de su forma de ser. Bueno, ese es un aspecto, ¿eh? El otro aspecto es que se tornan inflexibles, rígidos. ¿Qué significa? Que un rasgo, una característica sea inflexible, rígida. Porque todos tenemos ansiedad, ¿no es cierto? En algún momento todos tenemos ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, si su enamorada le dice, a ver, no me ha venido la regla. Puede pasar. ¿Sensación o sensación? Pero ¿cuál es el límite del flexible? La ansiedad, por cualquier característica puede funcionar cuando es una cuestión moderada y flexible. La ansiedad puede ser buena. ¿Para qué? Para prepararse para un examen, prepararse para una exposición. ¿Sí? Si uno no tiene nada de ansiedad, la gente puede ser verdad. Bueno, entonces es rígida y inflexible y es desadaptativa además, ¿no? Cuando respondemos así de una manera o un patrón que no se adapta a las diversas circunstancias y situaciones. ¿Sí? Es por eso que son desadaptativos los patrones de personalidad. ¿Sí? Bien. A ver, una característica, un rasgo de personalidad. Su compañero ha mencionado muy importante, información. ¿Qué más? Hemos hablado de ansiedad, puede haber ansiedad, no, ¿qué otras características de personalidad? Porque ustedes describen a las personas, o se describen a sí mismos.
¿Sí? ¿Tú conoces esa placa? ¿Cómo es esa? ¿Qué dice usted? Bipolar. Ese es un diagnóstico muy amplio, pero para rasgos, nada más, rasgos de personalidad. Se ha dicho introvertido, entonces también es extro. Muy bien, ustedes lo sabían. ¿Qué más? Si es ansiedad, ¿qué otra cosa? Si alguien por responder es ansioso, por ejemplo, y vemos otro lo contrario, ¿cuál sería? Por ejemplo, hay algunos que son muy desenvueltos, ¿no? ¿Sí? Y así. Tienen que tratar de empezar a manejar los rasgos de personalidad, pensando en cómo son ustedes, cómo son las personas con las que se vinculan, porque hay muchos rasgos de personalidad, ¿sí? Impulsividad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué rasgos? Colérico, puede ser, ¿qué más? Estable, ¿sí? ¿Qué más? Agresivo, ¿sí? ¿Qué se refiere? ¿Está bien? Muy dramático. Hay algunos que son flemáticos, por ejemplo, ¿no? Escuchado hablar ese término, ¿no? Que reaccionan mucho, pero reaccionan poquito, nada. En fin. Entonces, con esos rasgos se hacen constelaciones y se construyen las personalidades patológicas. Es un conjunto de rasgos cada trastorno de personalidad. El conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y son relativamente estables y predecibles. Relativamente estables. Todos podemos tener alguna conducta impulsiva alguna vez, no quiere decir que sea un rasgo nuestro ser impulsivo. ¿Usted ha sido impulsivo alguna vez, doctor? No. Pero es una excepción, ¿no es cierto? ¿O usted es así? Pues ser un rasgo de personalidad es lo que predomina, no las excepciones, ¿no? Y como son predominantes ya se puede ir prediciendo, ¿no? Dice rasgos emocionales y conductuales, ¿no? Son formas de percibir, pensar, actuar con nosotros mismos y en los vínculos, en las relaciones interpersonales también, cómo tomamos las cosas, cómo reaccionamos ante determinada situación. Todo eso que es predecible, que es frecuente, ¿sí? Cuando uno ya conoce a una persona y dice, va a reaccionar así seguro, ya eso puede ser un rasgo. Patrones permanentes de experiencia subjetiva. ¿Por qué dice subjetiva? ¿Por qué era subjetiva? Sí, se refiere a la experiencia interior de cada uno, ¿no? A diferenciar lo objetivo. Ya están llevando el tema de investigación, ¿no es cierto? De la tesis. Ahí les he enseñado la diferencia, ¿no? Sujeto-objeto. Bueno, subjetivo porque es dentro de ellos, ¿no? Así eso refiere a experiencia subjetiva, experiencia interior, y de comportamiento que se apartan de lo esperado de su cultura. El aspecto cultural es importante, porque lo que puede ser una conducta de ansiedad en un sitio, de repente en otro sitio es normal. Lo que puede ser una conducta más o menos impulsiva en un sitio, en otro contexto puede ser más o menos normal. ¿Sí? Por ejemplo, ayer ha sido el clásico del fútbol peruano. La gente que hace en el estadio. ¿Usted o no? Al árbitro, al rival, bueno, a la otra hinchada. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, en esa situación, ¿sí? Que alguien se para y le diga pues, a la trinchera norte, ¿no? Muchachos, no es necesario que digamos lisura. En ese contexto puede ser exacto. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Que lo tiran a la cancha, ¿no es cierto? Puede pasar. Entonces el contexto hay que tomarlo en cuenta y el aspecto cultural también. Se inicia en la adolescencia o principio de la edad adulta, tiene que haber una continuidad. Incluso desde niños, muchos de ellos ya tienen esa característica
que se va, por supuesto, cristalizando a través del tiempo. No podemos hablar todavía de una personalidad definida en un adolescente, menos en un niño, pero sí podemos hablar de que ya se están notando algunas cositas que van a después cristalizar en una personalidad. ¿Ya? No es un rasgo de personalidad algo que recién a los 30 años aparece, por ejemplo. Ahí no vamos a pensar en un rasgo de personalidad. ¿Quién es? De repente el profesor. Ya, ¿qué hago con eso? Yo le pongo sentencia a todos. ¿Y de qué hago después con eso? Ya. ¿Hay que tomar listas ustedes? No. Sí. Todos son medidos. Todos los años así, ¿qué pasa? Tiene que haber una continuidad. Si aparece recién a los 30, 35 años, probablemente sea otra cosa, no un trastorno, no un rasgo de personalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? La gente puede cambiar después de los 30, sí puede cambiar, pero por otros motivos. Es un trastorno ya secundario, algo. Por ejemplo, alguien que se vuelve adicto. ¿Puede cambiar su forma de ser? Sí, puede cambiar su forma de ser. ¿Sí? Pero no es un rasgo primario de su personalidad. ¿Eh? ¿Cómo se vuelve el adicto? ¿Qué cambia? ¿En qué cambiaría el adicto? ¿Cómo se vuelve el adicto? Puede ser dependiente de la droga, ansioso, ¿qué más? Agresivo, irritable, ¿no? ¿Empieza a mentir o no empieza a mentir? Sí, empieza a ocultar cosas. Sí, empieza a chocar con las cosas de la casa, ¿no? También, ¿sí? Y lo niega, ¿no? Puede empeñar cosas, vender cosas que de repente no hacía antes. ¿Sí? ¿Puede ser más impulsivo? También puede ser más impulsivo. Pero no quiere decir que su personalidad primaria haya cambiado. ¿Eh? Ese es un trastorno secundario del consumo de drogas. ¿Ah? Hay otros motivos, no es el único motivo, por supuesto. Y los rasgos son rígidos e inadaptados, ¿no? Como ya comentábamos. ¿Qué más? Características. Esto es motivo de pregunta muchas veces. ¿Han revisado los exámenes anteriores, no? ¿Qué? No son de hacer esas cosas, nosotros. Si alguien ya se llevaron los exámenes anteriores, ¿ustedes lo reciben, lo leen o no? Bueno, sí, por lo que suelen preguntar, ¿son egocitónicos, aloplásticos? Esas cosas preguntan a veces. Ya esa palabra es un poquito difícil, la gente a veces le gusta preguntar. No sé qué tan justificado sea, pero pasa. Rígidos, pobremente adaptados, uso de mecanismos de defensa, dificultad en relaciones interpersonales. Bueno, dificultad en las relaciones interpersonales, eso es fundamental para saber si un rasgo es patológico o no. Le trae problemas en sus vínculos. ¿Sí? Sin conciencia de enfermedad, muchas veces es difícil tomar conciencia de esto. No hay que tomarlo como blanco y negro, es un proceso de tomar conciencia. ¿No? Pero si me dicen, por ejemplo, a una flaca, tú eres celosa. ¿Yo? ¿Qué tan flaca? ¿Tú eres celosa? No. ¿Te parece? Estoy bromeando, nada más. ¿Cómo que bromeando? Pero me estás diciendo de que ¿por qué recién llego 5 minutos? No estoy bromeando. Es difícil aceptar algunos rasgos de personalidad. No todos, algunos son más difíciles que otros. ¿Ah? Es por eso de que hay que hacer un trabajo de toma de conciencia de estas cosas muchas veces. Como en muchos otros cuadros, igual que el adicto, niega su adicción, ¿no? Y un trabajo inicial muchas veces pasa por ahí a ayudarlo a que tome conciencia. ¿Cómo se le ayuda a que tome conciencia? Las consecuencias, muy bien, los felicito, ¿sí? Las consecuencias, ¿qué más? Y eso es muy importante. Bueno, la gente que lo conoce le dice, pues ¿cómo eres tú? Los amigos deben tener ese rol, los amigos no están para congraciarse con la persona. No me parece que tú eres lo máximo, todo lo positivo. Hay que decir lo positivo, por supuesto que sí.
Pero no es lo único. En un contexto adecuado hay que decirle también algunas cosas que uno nota que no son muy favorables. Y si cada uno está interesado en saber sobre sí mismo, pregunte eso a sus amistades. O hace una lista, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Pueden hacer, se reúnen de 5, cada uno hace una lista, 5 características de mi personalidad. Y luego van cruzando la información. ¿No? Pero háganlo de repente de una manera, inicialmente, anónima. Para que no se resientan. Ahora ya si la suficiente confianza le dice pues en su cara cómo son las cosas. De una manera constructiva. Bien, genera reacciones empáticas adversas, escasa tolerancia al estrés, deterioro profesional, deterioro social. Bueno, los deterioros son en diferentes áreas de la vida, ¿no? Es decir, afecta a las relaciones interpersonales, pero en cada área también puede hacerse notar lo desadaptativo de su personalidad. Bien, y llegamos a los tipos. Estos son los tipos, digamos, aquí he ido cambiando con los clasificadores, con el DCM, sigue 10, ya se está preparando el C11, pero en general la gran mayoría de estos son los que históricamente se han considerado los más importantes, ¿no? 3 grupos. Primer grupo, extraños. ¿Qué significa extraños? Cuando hablan de una persona, es una persona extraña, ¿a qué se está dedicando? Se está mencionando, ¿a qué se está repitiendo? Extraño o raro. Es diferente a lo común. ¿No es normal? ¿Cómo que no es normal? No. ¿Un extraño no puede ser normal? Es diferente a lo común, al patrón que estamos Muy bien, diferente a lo común, sí, pero no necesariamente normal, ¿eh? Sí. Hay varios criterios de normalidad. Uno es el de frecuencia, el estadístico, pero no es el único criterio, ¿eh? ¿Ya? El de frecuencia estadístico dice de que la mayoría, lo que es la mayoría es lo normal, pero no siempre es así. Por ejemplo, hay gente que tiene un CI alto, 120, 130, 140. ¿Sí? Entonces no necesariamente es patológico. U otra condición, por ejemplo, cuando vayan al Cerún van a encontrar que la mayoría de niños tienen caries. Por eso no va a decir que es normal. ¿No es cierto? Bien. Pero lo extraño tiene que ver con lo raro. ¿Qué características raras, por ejemplo, pueden señalar ustedes? Sí, doctorita. ¿Qué características pueden señalar ustedes como extrañas? Doctorita. Inanimadas. Inanimadas, puede ser también. Hay motivadas, ¿se entiende? Esa es una conducta bien extraña, ¿sí? ¿Sí? Eso es característica. ¿Qué indica las risas inmotivadas? Indica algo de tipo auditiva. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, comparado con los demás grupos, el primero, extraño, segundo, inmaduros, tercero, temerosos. ¿Ya? Esquizoide, esquizotípico, paranoide. Muchos de esas personas están vinculados, por ejemplo, con la esquizofrenia. No es que vayan a hacer una enfermedad de esquizofrenia, no. Pero si uno hace la revisión, por ejemplo, de su fenograma, de su historia familiar, puede encontrar ahí algunas personas con esquizofrenia, por ejemplo. No que necesariamente ellos lo vayan a hacer. Ahora, sí es cierto que a veces los esquizofrénicos paranoides de chicos tienen esa característica, son un poquito raros, ¿no? Un poquito desconfiados, un poco excéntricos, podría ser. Pero no quiere decir que ellos se vayan necesariamente a convertir en paranoia, en esquizofrénicos. Oh. Y el segundo son inmaduros. ¿Qué entienden por inmaduros? Usted autoriza cuando dice un chico es inmaduro. No diga, oye, ¿qué se trata? No, es inmaduro. Usted escucha eso, ¿a qué cree que se refiere? No actúa de acuerdo a su edad. ¿Puede explicar un poquito más? Porque si no actúa de acuerdo a su edad, por ejemplo, alguien que tiene 18 puede hablar como uno de 25 o de 30.
¿No? Fíjese un poquito más. ¿Qué es lo que dice? Menos edad la que realmente es, ¿cierto? Una conducta que no es esperable en realidad, sino una edad menor. Un ejemplo concreto, a ver, usted un ejemplo concreto que ha visto en uno de sus compañeros que sea inmaduro. Usted ha participado en la medicina, en sociedades. Ha participado en el mundo, ¿cierto? Ah, en todos. ¿Ha sido de la barra o no ha sido de la barra? ¿Ha visto como los chicos se toman tragos, esas cosas? ¿Sí? ¿Qué conducta puede usted catalogarla como inmadura? ¿O qué características de violencia? ¿Ninguna? No, cero poder. Escuchen. Bueno, inmaduro, es cierto, no es de por su edad, va a depender de la situación contextual y cultural también. La semana de medicina está mezclado como el estado y un poco, no sé, a veces pueden decirse cosas, ¿no? Pero hay características, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para un adolescente? A diferencia del adulto. En el niño lo más importante es el juego, ustedes lo saben, ¿cierto? El juego, así que para crear una alianza terapéutica con el niño hay que crear el juego. ¿Sí? En el adolescente, ¿qué es lo más importante? En el adulto se supone que es el trabajo. En el adolescente, también el espacio con los padres, ¿cierto? El niño todavía está con sus padres en casa, el adolescente no viene con su casa, está con otros adolescentes. ¿Sí? ¿Cómo se viste el adolescente? El adolescente empieza a cambiar su forma de vestirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Pantalones con hueco, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ponerse pines y... ¿sí? Bueno, esa es la forma de vestir. Así como cambia la forma de vestir, cambia otras características también. ¿Sí? Y la gran mayoría de esos adolescentes, cuando ya se tornan adultos, también cambian otra vez su forma de vestir. Háblale. Bueno, entonces uno tiene que ir viendo eso. El adolescente. Sus compañeros estaban esperando que ustedes se. Usted. No se gusta, doctor. ¿Tienes pinchada, doctor? Doctora. Bien, entonces uno puede ir sacando la cuenta ahí, ¿no? Es decir, si es un adulto y se porta como adolescente, lo de la ropa es un ejemplo, ¿ah? Hay muchas otras cosas. Y lo otro, temerosos. Bueno, eso sí lo saben, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuando dicen, oye, no, ese chico es un poco temeroso? O ese chico es un poco miedosa. ¿A qué se está refiriendo? Qué lindo, muy bien, ¿qué más? ¿Inseguro puede ser? También, ¿cierto? ¿Sí? Alguna de esas cositas. ¿Ah? Ahora vamos a ir detallando un poquito más. Bueno, estos tres son los extraños. Esquizoide, ¿cómo es? Asocial, es frío, con nula expresividad. Cuando dice nula expresividad, ¿a qué se refiere? Siga. Aplanamiento afectivo. Aplanamiento afectivo, muy bien, muy bien. Y esto que está ahí es inexacto, porque no es que haya nula, hay una disminución de la expresividad. Aplanamiento ya es una cuestión muy... Hay otro que se llama embotamiento, que no es tan grave, ¿sí? Pero lo que se refiere es que la expresión afectiva está disminuida en general en este tipo de personas. ¿Sí? Eso, ¿cómo se expresa el afecto? A través de los gestos.
esto. ¿Cómo expresan ustedes, por ejemplo, que quieren a una persona? Abrazo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La alegría cómo la expresan? Muy bien. ¿La ira, la rabia cómo la expresan? Cuando están serios, ¿cómo lo expresan? Enseño, ¿no, doctora? Muy bien, así es. Entonces ellos tienen muy poca expresividad. ¿Sí? Pareciera que tuvieran una máscara y que siempre están con la misma expresividad, por más que las situaciones son cambiantes, en ellos no se ve el cambio en su expresión afectiva, no solo gestual, el tono de voz también cambia según la situación. ¿No es cierto? Por ejemplo, doctor, usted cuando quiere expresar su afecto, su cariño, su enamorada, ¿cómo es su tono de voz? ¿Qué le dicen aquí? Normal. Cuando quiere ser cariñoso con su enamorada, ¿qué tono de voz? Normal. Enamorado. De repente nos quiere dar un ejemplo de lo que estamos viendo, que es una necesidad. No hay que sea así. Bien, impresiona su ensimismamiento. ¿Qué es ensimismamiento? ¿En sí mismo? Yo. ¿En sí mismo? Así mismo, muy bien, andan muy metidos en su propio mundo, ¿no es cierto? Ellos no son mucho de sociabilizar, ¿no? En la semana de la medicina, por ejemplo, no están por ahí con todo el grupo, ¿no? Están un poco apartados, a veces ni van. ¿No? Atención dirigida a vivencias internas, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Hacia adentro, más que hacia afuera. ¿Ya? Son introvertidos. Atención dirigida a vivencias internas, son parcos. ¿Qué cosa es parco? Callado, ¿no? Poco expresivo. ¿Sí? Se quejan de vacío, una sensación de vacío interno pueden tener también. Falta de temas de conversación. ¿No? Ok, pero es diferente ser tímido a ser introvertido, ¿ah? Porque esto de la conversación puede tener que ver con timidez. El episodio se siente cómodo en su soledad. Él se identifica con eso. Yo soy así. El tímido quisiera no ser tímido. Muchas veces, eso en ese sentido es diferente. El tímido puede ser así a pesar suyo. Creo que se sienta cómodo con eso. Pero que sea un rasgo de personalidad de esquizoide es que él se siente cómodo con esa actitud. Él se siente cómodo con esa actitud. ¿Ya? El tímido no necesariamente. Se acompaña de vivencias autorreferenciales. ¿Qué es autorreferencial? Referencia a sí mismo. Muy bien. Fobias múltiples, ¿no? Sobre todo sociales, no participa mucho en las actividades sociales. ¿Sí? Lo quieren sacar a bailar, por ejemplo, recién empieza la fiesta, todavía nadie está bailando, ¿no? Y algunos pueden ser fachosos y una flaca que se ha metido 2 tragos quiere sacar a bailar. Él muy probablemente no salga a bailar. ¿No? Por ejemplo eso. Usan la evitación, ¿sí? Se condenan a la soledad. Se condenan entre comillas, ¿sabes? Porque ellos se sienten cómodos estando solos. ¿Vulnerable a qué? A los estados distímicos. ¿Qué cosa es distímicos? Depresión. ¿Sí? Más vulnerables tienen más tendencia, digamos, a reaccionar con depresión ante alguna situación estresante. A las reacciones desadaptativas, ¿sí? Por ejemplo, le dicen que tome la palabra en una reunión a una persona esquizoide, lo están poniendo en una situación bien incómoda para él, ¿no? Eso puede ser desadaptativo. Ya el consumo de tóxicos, ¿sí? También puede haber mayor vulnerabilidad en ellos a eso. Bien. Esquizotípico. Los anteriores son esquizoides, ahora pasamos al esquizotípico. Lo característico del esquizoide es que se siente cómodo estando solo, no vinculándose. Eso es lo característico del esquizoide. ¿Está bien? El esquizotípico, los más raros de todos son los esquizotípicos. Aspecto externo desaliñado, extravagante, fríos, impenetrables como esquizoides, parecido al esquizoide, pero la diferencia es que los esquizotípicos son más extravagantes. Hablan solo de temas ininteligibles y sostienen puntos de vista estrambóticos
¿no? Donde puede predominar lo primitivo y lo mágico, ¿cierto? Hay gente que habla, por ejemplo, de temas esotéricos. ¿Qué más? Comparte convicciones en torno a lo paranormal. ¿Qué cosa es lo paranormal? Experiencias paranormales. ¿Se han escuchado eso? Como que Claro, no, Muy bien. Con una normalidad evidente y psicopatología llamativa. O sea, llama la atención por su extravagancia. Porque se les interna puede presentar ideación paranoide autorreferencial, ¿no? Cuando son vulnerables a este tipo de reacciones, así como el esquizoide puede reaccionar hacia la depresión, ellos pueden tener alguna crisis de este tipo, ¿no? Ideación paranoide autorreferencial, episodios psicóticos breves puede darle también a ellos, ¿no? Entre mendigos, vagabundos, marginados, afiliados a sectas esotéricas, ahí hay ese tipo de trastorno de personalidad, ¿no? ¿Entiende más o menos la diferencia? Eso tiene que tratar de tenerlo claro porque a veces como son palabras parecidas, sabe que a muchos docentes les gusta preguntar así, primero palabras extrañas y luego palabras parecidas para que lo confundan, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Y el tercer componente de este grupo es el paranoide, ¿cierto? Ustedes ya han visto pacientes con esquizofrenia paranoide, ¿sí? ¿O no han visto? ¿Seguro lo han visto? Muy bien. Son desconfiados, hipersensibles, da significado a detalles mínimos, presumen autoimportancia, proclives a la autorreferencia, al entendimiento malévolo y hostil, no suelen tener ningún amigo. Eso es un poco extremo, ¿no? Tampoco. Siempre se meten en rencillas. Ok. Bien, ¿por qué se meterán en rencillas de paranoide? ¿Qué es rencilla? ¿Rencilla qué es? ¿Ah? ¿Qué es rencilla? discusiones. Rencillas, peleas, discusiones, ¿no? Litigios. ¿Sí? ¿Por qué? Se sienten amenazados, seguro. Muy bien, muy bien. Ellos son desconfiados. Esa es la característica fundamental de paranoia, es desconfiado. ¿Sí? Y como es desconfiado, por ejemplo, si está en una fiesta y a su hermana o a su enamorada la sacan a bailar y empiezan a hablarle al oído, ¿qué va a pensar el paranoide? Desconfianza, ¿no es cierto? Ahí dice, entendimiento malévolo y hostil. ¿Sí? El espectro paranoide es amplio. ¿Los celos sería una característica del paranoide o no? Sí, porque tiene que ver con desconfianza. ¿Qué más? Las ideas autorreferenciales también. Están hablando de mí, habitualmente mal. ¿Sí? ¿Qué más? Ideas paranoides. Están en mí, contra. Muy bien. Se ponen de acuerdo para perjudicarme. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ¿no? O me persiguen ya elaboraciones de repente más complejas. ¿Cuál sería la diferencia entre esas ideas del trastorno de personalidad paranoide con las ideas que puede tener el esquizofrénico paranoide? Es bueno que tengan claro eso. Porque el esquizofrénico también tiene ideas paranoides, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, es constante. El paranoide muchas veces se intensifica en sus brotes psicóticos, en sus crisis psicóticas. ¿No? En ellos es más constante. Muy bien, doctora. ¿Qué otra diferencia entre las ideas paranoides de un trastorno de personalidad y de una esquizofrenia? Ambos paranoides. ¿Qué otra diferencia se les ocurra? Cualquiera. Ninguna. Bueno, ninguna seguro. Bueno, la intensidad de la idea, la convicción de la idea. Cuando digo la convicción de la idea, es una característica muy importante. Una cosa es que alguien diga, por ejemplo, porque habla al oído, ¿no? Por su enamorada, y se
están poniendo de acuerdo para encontrarse después, hacer de las suyas. ¿Sí? Y otra cosa que diga la está cortejando. ¿Sí? El grado de convicción de la persona es diferente. El psicótico, la convicción es máxima. ¿Sí? Tú dices, pero ¿están hablando de ti o están hablando de ti? El psicótico dice, sí, doctor, están hablando de mí. ¿Tú lo has escuchado? No, pero yo estoy convencido que están hablando de mí. Eso es el psicótico. El paranoide puede decir, yo sospecho que están hablando de mí, doctor. Yo apostaría que sí. ¿Pero estás convencido 100%? Bueno, por ahí hay un porcentaje de duda, doctor, pero yo te apostaría que sí. El grado de convicción es distinto. Estaban esperando a su compañero, doctor. Es importante diferenciar una de otra cosa. ¿De qué otra forma se puede diferenciar una esquizofrenia paranoide y de otra forma de personalidad paranoide? Alucinaciones. Las alucinaciones, muy bien. ¿De qué tipo? Auditivas. Generalmente auditivas. ¿Sí? Muy bien. Y otro es el grado anterior del psicótico, también que es mucho mayor, ¿no? ¿Sí? Es decir, la esquizofrenia puede ser lo que se llama la locura, comúnmente, ¿no? El trastorno de personalidad no llega a ese nivel, ¿ya? El grado de disfunción es mucho mayor en el esquizofrénico. Fácil serotipia, como decíamos, con frecuencia cónyuge de personalidad pasiva. ¿Por qué con frecuencia cónyuge de personalidad pasiva? Porque le aguanta. Fíjese donde usted le parezca, doctor. Siempre la gente está buscando su complemento. ¿Sí? Donde se acomodan. ¿Sí? Entonces es por eso de que suele pasar esto. Tiene que ser alguien muy tolerante para estas cosas. ¿Es cierto? Sin flexibilidad, ¿no? Sin sintonía afectiva para solucionar conflictos, ¿no? Porque son rígidos. Son desconfiados rígidos. Acaban viviendo solos, ¿no? Porque soportar eso, esa interacción no es fácil, ¿no? Litigantes en su medio laboral, ¿sí? Son los que están denunciando muchas veces a los demás vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Predomina la hipersensibilidad, rencor y sentimiento de ser tratado sin consideración. Está claro esto de paranoide, ¿no? Lo central aquí es la de confianza. Pero hay que saber más o menos cómo se hace la diferencia con la esquizofrenia paranoide, que es un cuadro mayor. Bien, ¿alguna pregunta sobre el primer grupo? Más o menos está claro, ¿no? Bien, el segundo grupo, inmaduros, antisocial, histérico, narcisista, limítrofe. También le llaman emotivos a lo de este grupo. Bueno, de todo el espectro de personalidad, los más inmaduros son los histriónicos, ¿no? Y más frecuente en las damas. Extrovertidas, insaciables necesidad de afecto y atención, seductoras. ¿Y cómo se porta, por ejemplo, una chica con estas características en la semana de la medicina? Baila, todas las actividades. ¿A la misa también irán? También puede ir a la misa. No, ¿ah? Tratan de llamar la atención. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabe usted esa autoridad? Experiencia. Ah, bien. Después del examen lo averiguó. Muy bien. Después del examen lo averiguó. Sí, porque el examen también sirve para aprender. Es más, uno se acuerda más de las preguntas que no contestó bien, de las preguntas que contestó bien. Muy bien, doctora. Seductora. ¿Cuándo una chica es seductora, doctor? ¿Cuándo te dice esta flaca es media seductora? Cuando, no sé, hace el juego de Escucha a su miradas, compañero. cuando hay miradas, no sé. ¿Cuando mira? Cuando te mira, cuando se acerca a ti, no sé.
No sé, no me ha seducido. ¿Ah? No me ha seducido. No lo han seducido todavía. No me ha pasado. Pero no pierdo la esperanza que le pueda pasar alguna vez. Algún día, quizás. Establecen con facilidad relaciones poco elaboradas, ¿no es cierto? Superficiales, se refiere a poco elaboradas, pero rápidamente. Emiten señales equívocas, cambian malos entendidos y a confusiones en el receptor. ¿Sí? Porque a veces los receptores toman esas señales de una manera diferente a la que lo está emitiendo. ¿Sí? ¿No? Y después ellas cuando cuentan las cosas dicen, oye, fíjate, el flaco se me mandó, cuando yo no le había dado ninguna señal, no había pasado por su cabeza. O dicen, por ejemplo, y no me quita la mirada de encima. Y el otro que las ve todo así despotadas, no te quitaba la mirada de encima, no me dice así. Tienen líos y conflictos con todos. Esto es a la larga, inicialmente no, inicialmente la reacción es distinta, ¿no? Porque llaman la atención, más bien al inicio. ¿Sí? En poco tiempo pasan de intimidad insensata a distanciamiento glacial. O sea, cuando el interlocutor dice, bingo, ya la tengo, ya la hice. Y la flaca dice, pero ¿qué te pasa? ¿No? Puede pasar. Ahora, hay varones también, predomina un poco más en mujeres, pero hay varones también. Así como el antisocial predomina más en varones, pero también puede haber mujeres, ¿no? Hipersensibles, suspicaces, carecen de estabilidad emocional, ¿no? En clínica se expresan como episodios distímicos y pueden definirse trastorno de la conducta, marco familiar ambivalente de sobreprotección y de privación afectiva. Ambivalente, ¿saben a qué se refiere, verdad? Ambivalente puede coexistencia de los contrarios, es un poco ambivalente. Muestran teatralidad, esta es una característica fundamental en este tipo de personas, teatralidad. ¿Verdad? Eso cuando bailan, por ejemplo, ustedes lo pueden notar. Superficialidad, aparente falta de sinceridad, aparente. Deforman la realidad y se refugian en lo fantástico. Bien. Y ellas enganchan mucho con el antisocial. ¿Verdad? Así como el paranoide con la que es pasiva, digamos, la histriónica con el antisocial. Antisocial, dificultad para adquirir aprendizajes normativos. ¿Qué significa aprendizajes normativos? Normas. ¿Sí? Reglas. ¿Sí? Por ejemplo, estos chicos del colegio están con problemas de conducta, ¿no? Evadiéndose del salón, evadiéndose del colegio, ¿no? ¿Sí? O fastidiando ahí a sus compañeritos, ¿no? Molestándolos. El antisocial no acata normas. ¿Sí? Y si es en el colegio así, en casa también, porque el que tiene estas características de personalidad no es un solo sitio, nada más. Ojo, para mí cuando pasa en un solo ambiente, uno tiene que evaluar bien. De repente es el ambiente que está mal y no el chico. Porque el que es así, en más de un lugar se va a manifestar esa característica. En un solo sitio. Trastornan a las personas que los rodean, mienten, roban, fugan del hogar, tienen frialdad. ¿A qué se refieren con frialdad? Frialdad, por ejemplo, insensibilidad. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, le quitan las cosas a la abuelita y a veces la abuelita se queda sufriendo, ellos no los conmueve ese tipo de cosas, ¿no? También con los animalitos, por ejemplo. Ustedes saben que hay gente más sensible y menos sensible con los animalitos. ¿Sí? Son esas cosas. Pero no hay que olvidar
olvidarse que una golondrina no hace verano, hay que evaluar una serie de conductas y comportamientos para hablar, porque este es un patrón, lo predominante, no las excepciones. ¿Ya? Falta de miedo, eso también es importante. ¿Ya? Ellos en las situaciones muy tensas pueden estar como peces en el agua. A ellos, por ejemplo, los contratan para escuadrones de rescate en algunos ejércitos de distintas partes del mundo, ¿no? Ellos pueden, por ejemplo, trabajar en desactivación de explosivos, por ejemplo. ¿Sí? Se regulan solo con la recompensa y gratificación inmediata. Son inmediatistas, pues. No piensan en mediano plazo. ¿Sí? Si le dicen, no, pero vas a ir preso, no se pone a pensar en eso. En ese momento quiere tenerlo, dinero, lo que sea, y lo hace, ¿no? No motivado para el esfuerzo sostenido, son inconstantes y volubles. Eso tiene que ver con el inmediatista también, ¿no? Acuden a la clínica por consumo de drogas. Sí, ellos no son conscientes de su trastorno porque ellos no sufren por su trastorno en el sentido general. Hacen sufrir a los demás por su trastorno, sí. A diferencia de los ansiosos, por ejemplo, que vamos a ver, ellos sí sufren por su trastorno. Pero el antisocial no, hace sufrir el resto. Entonces ellos muy pocas veces están motivados para tratarse. ¿Sí? Pero sí es cierto que adictos, el porcentaje, varones sobre todo, el porcentaje de trastorno antisocial del personal es alto, tanto primario como secundario. ¿Sí? Secundario es cuando después de haberse hecho adictos adquieren estas características. Pero también es el primario, antes. Desde chicos fueron así. Son condenados a la inadaptación, pero parecen que maduran con años. Si han hecho seguimientos a largo plazo, ¿no? Después de los 40 empiezan un poco a bajar algunas cosas. Tienen complicaciones, confinamiento manicomial, encarcelamiento, sobre todo esto último, ¿no? Las cárceles están pobladas de este tipo de diagnósticos. ¿Sí? Sobre todo esos que salen y después de un tiempo vuelven a entrar, muy probablemente es un trastorno de personalidad antisocial. Más frecuente en varones, como les decía, figura materna demasiado tolerante y padres excesivamente débiles. Es el tema de ser muy condescendiente y muy complaciente. Pasarlo mucho por agua tibia desde que son chiquitos, ¿no? Entonces que la gente se ha ido al extremo. Antiguamente los corregían con el látigo de 3 puntas, de 3 patas, y ahora se han ido al otro extremo, ¿no? Igual los profesores se han ido al otro extremo. Sí, antes nos agarraban a palmazos o con una regla así de madera grande. Ahora no, ahora es al revés, ¿no? Los alumnos amenazan a los profesores. Entonces ningún extremo es bueno, ¿no? Pero muy a menudo repiten lo que han visto la violencia en su hogar también, ¿no? No solo porque sean padres complacientes, muchas veces han visto al papá maltratando a la mamá, ¿no? Sí. Y eso es más frecuente. ¿Alguna pregunta sobre el antisocial? ¿De qué antisocial se acuerdan? Porque ellos salen a la televisión a cada rato. O en las películas también han visto antisociales. ¿Se acuerdan? Anonymous. ¿Quién es? Anonymous, el que tiene la mascarilla de la película. Eso no le he visto. No le he visto, no le he visto. Puede ser. Voy a verla. Claro, porque va en contra de las normas y las reglas. Podría ser, ¿no? La que es de venganza. ¿También? ¿Cuál? ¿Qué? No, esa película se llama Venganza. Ya. ¿Qué otro personaje? Mingacho, ¿no? Mingacho, sí, muy bien. Sí. Ajá. Los asesinos en serie, por ejemplo, a menudo son psicópatas primarios. ¿Sí? ¿Ah? Los violadores en serie. No siempre hay que descartar otras cosas también, por supuesto, ¿no? ¿Dónde están más frecuentemente este tipo de personajes? Aparte de las prisiones, están, por ejemplo, en la política. Se ven esas cosas, ¿no? ¿Dónde más? En la vida empresarial. Sí, en la vida empresarial se ven estas cosas, ¿no? Hay la ley de la selva en la vida empresarial, muchas veces competencia salvaje, ¿no? Es más, en la vida militar, en los altos rangos, puede haber también eso. ¿No? Muy bien. ¿Y los histriónicos dónde están? En la actuación puede haber histriónicos, por ejemplo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Dónde más? ¿Ah? Las vedettes. ¿Qué vedettes, por ejemplo, doctor? Susi. ¿Qué le parece de Jaita?
Tiene su WhatsApp ya. Su canción. Música. Ah, ya, pero no he visto sus movimientos. ¿Cómo hace la música? Pero él valora la música cuando la vida caiga. Muy bien. Le gusta ver cantando. Es un chico profundo. Muy bien. Bien, luego pasamos a los narcisistas. Un ejemplo de narcisista. Sí, Alan. Alan García. Tendencia a grandiosidad, autoimportancia, desvalorización de los otros, carentes de empatía, sin capacidad para la generosidad y el intercambio con quienes nos rodean. Tienden a la explotación interpersonal. No todos tienen todo tampoco. Ojo. Creen merecer un trato privilegiado, con necesidad exhibicionista de atención y de admiración. Eso se cree lo máximo muchas veces. ¿Sí? Un poco eso. ¿Ah? Envidiosos, descalificadores con las personas que han conseguido buena reputación. Viven fantasías, no aceptan reglas de la realidad, ni sus defectos o limitaciones. ¿Sí? Para una persona narcisista es bien difícil asumir sus defectos. Muchos se consideran mejores que los demás, ¿no? Culpan a la familia sus frustraciones, siempre están buscando culpables también. Tienden a autocontemplarse. ¿Qué es autocontemplarse? El mito de Narciso, ¿no? De ahí el nombre en realidad, ¿no? Según el mito de Narciso, él veía su reflejo en el agua y se enamoró de su reflejo, ¿no? A eso un poco se refiere, ¿no? No solo en el aspecto físico, ¿ah? Contemplarse por sus logros, su inteligencia, en fin, que son bacanes y esas cosas, ¿no? No solo la parte estrictamente física. Son presumidos, egoístas, poco dados a inspirar afecto o aprobación. Acaban a solas con sus fantasías. ¿Por qué acaban a solas al final? No es narcisista, ¿por qué acaba solitario? Porque se creen superiores, nadie se acerca a él. Porque es difícil, ¿sí? Se considera muy superior a los demás, a nadie lo considera digno de estar con él. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro trastorno de personalidad puede acabar solo? El paranoide, ¿no es cierto? Como es tan desconfiado, puede llegar a parar solo. ¿Sí? ¿Qué más? El esquizoide, muy bien. El solitario, el esquizoide. ¿Cierto? Cuando vayamos a ver también los ansiosos, también los ansiosos pueden andar solos. Pero ojo, es por eso de que hay que buscar una constelación de características. Porque sea solitario es una característica, pero hay que ver las demás para ver en qué constelación encaja. La relación afirmativa es solo con los que toleran sus desconsideraciones, ¿no? La gente pasiva, la gente con baja autoestima, ellos sí toleran a veces ese tipo de trato narcisista, ¿no? Esos incondicionales, por decirlo de alguna forma. Tienen fuerte determinación genética, sí puede haber influencia genética importante en ellos. Acuden a la clínica por episodios distímicos y ingresiones psicóticas breves. Distímicos porque sienten ellos que no se les reconoce como lo merecen, por ejemplo, muchas veces. Eso los puede llegar a deprimir. Limítrofes. La más temible, dice ahí. Ustedes han visto pacientes borderline con limítrofes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan? Síntomas alternantes que hacen inoperantes los tratamientos. Inestabilidad con respecto a la vivencia de su propia imagen y de las relaciones interpersonales y del estado del ánimo. La inestabilidad es una característica fundamental de este tipo de personalidad limítrofe, más frecuente en las mujeres. Se refiere sobre todo a la inestabilidad emocional. Entonces son pacientes que son personas que con unos estímulos relativamente bajos les afecta emocionalmente más que al promedio de gente. Ellas pueden estar alegres y estar muy bien, funcionar muy bien. Pero ante una frustración que de repente es menor para la mayoría, a ellas les afecta más. Se tornan tristes o se tornan irritables,
rápidamente cambiantes, rápidamente inestables en su vida emocional. Son jóvenes, más mujeres con estados eufóricos, incomprensibles, rígidos, con pensamiento obsesivo. El intento suicida de todos los trastornos de personalidad, este es donde más frecuentemente hay riesgo suicida. ¿Verdad? Dice manipulatorio, no necesariamente, eso del manipulatorio hay que tener cuidado. Y como médicos es preferible que se vayan hacia el lado de la precaución y hacia el lado de idealizar, digamos, un intento suicida, un riesgo suicida, porque se está manipulando. Mejor se aseguran ahí. Múltiples diagnósticos, no me acuerdo, múltiples diagnósticos porque se asocian a comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, consumo de sustancias, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, ¿cierto? ¿Sí? Son chicas que pueden hacer un poco de bulimia, algo de anorexia, ¿sí? Son chicas que se autoagreden también, ¿no? Con cortes, se van hincando, ¿sí? En sus relaciones interpersonales también son muy intensas, pero polarizadas, digamos, están muy bien y en poco tiempo están muy mal. Idealizan inicialmente a la persona, ¿sí? Y después la devalúan completamente, ¿sí? Polarizadas en ese sentido, ¿no? Muy bueno, muy malo, rápidamente cambiantes. Se adhiere patológicamente a terapeuta. Hay que tener cuidado porque estas pacientes como tienen tendencia a depender, ¿sí? Y una de las cosas que más me causa sufrimiento es la sensación de vacío o la pérdida de un vínculo importante. En la relación terapéutica hay que tener cuidado con eso. No toleran la soledad, son hipersensibles al rechazo. Pueden consumir tóxicos, como decíamos, frecuentan ambientes marginales. ¿Qué son ambientes marginales? Ambientes marginales. Entonces se desofura, ¿no? Los parques. ¿Parques? ¿Parques? Parques. Puede ser, depende del tipo de parque, ¿no? Sí, marginales que están al margen, ¿sí? De lo socialmente aceptado. ¿Sí? ¿Ya? Así como decíamos, ¿no? Por ejemplo, que los episotípicos son los vagabundos, ¿no? Son la gente de los mendigos. Eso es una forma de marginalidad también. En Casoya también, ¿no? Los parques, por ejemplo, donde consumen drogas, ahí pueden haber este tipo de chicos, ¿no? Prostitución, delincuencia. Reaccionan con ira y agresividad por descontrol, luego se arrepienten y suplican ayuda. Ellas son las que siempre están arrepentidas de sus reacciones. ¿Sí? Eso es una de las cosas que lo diferencia del antisocial. El antisocial no se arrepiente. Y no pide disculpas, y si las pide alguna vez es simplemente porque les conviene pedirlas, nada más. Amenazan con suicidio por temor al abandono. Entonces eso es muy importante en la relación terapéutica, ¿no? Tomar en cuenta esa sensibilidad. Como el tiempo mejora, ¿sí? Por eso es más de chicas jóvenes, ¿no? Que llegan a base 4 y ya va bajando un poco estas complicaciones. No es que cambien su personalidad, ¿no? Pero ya se van controlando mejor. Bien, este es el tercer grupo. El tercer grupo, temerosos. Hemos hablado de ansiosos, ¿no? Inseguros, de este grupo. ¿Y cuáles son? El dependiente, el obsesivo compulsivo, el evitación y pasivo-agresivo. Evitación o ansioso evitativo también se llama. Este es el más ansioso de todos los grupos. Y como su nombre le dice, andan evitando. ¿Qué andan evitando? Aquellas situaciones que le generan ansiedad. ¿Sí? Ellos son. Temen a la evaluación negativa de otros. Porque esa es otra de la diferencia. Hay personas que andan solas pero por diferentes motivos.
El de personalidad ansiosa, evitativa, anda solo porque tiene temor a la evaluación negativa de los demás. Por eso anda solo. El paranoide no anda solo por eso. El paranoide anda solo ¿por qué? Desconfianza, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El antisocial puede andar solo también, sí. ¿Por qué? Porque él tiene un cruel desprecio por los demás. El narcisista puede andar solo también, pero por otro motivo. Piensa que nadie está a su altura. El esquizoide puede andar solo también, quizás más que todos los demás. ¿Por qué? Porque se siente cómodo estando solo. El ansioso no necesariamente. No es que se sienta cómodo. Lo hace porque teme la evaluación negativa de los demás. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen una persona, una o dos personas con las que sí pueden llegar a alternar. Porque en ellos sí han llegado a desarrollar la confianza de que no los va a evaluar negativamente. La madre, por ejemplo. Muchas pacientes ansiosas evitativas tienen que estar con su madre para todo sitio. ¿Sí? Bien, no toleran crítica, horror al ridículo. ¿Sí? ¿Conocen algunas personas así? Por ejemplo, doctorita, cuando va usted a una fiesta y todavía la gente no salió a bailar, ponen la primera canción y la sacan a bailar a usted. ¿Usted se siente cómoda en esa situación, sale a bailar? ¿O depende del chico? Si es un chico guapo, no tanto por el físico, quizás ¿por qué? Por cosas más espirituales quizás. Ah, ya, sí, hay cierta confianza, digamos, en la persona. No quiero. Está bien. Bien. Para relacionarse requieren garantía de aprobación incondicional, como una madre lo puede hacer, por ejemplo, con muchas de estas pacientes. ¿No? Temen contacto interpersonal, no saben cómo afrontarlo, carecen de recursos para la interacción. Eso también, porque como han estado evitando y evitando y evitando, nunca van a aprender. Las personas que evitan siempre, el que evita exponer nunca va a aprender a exponer. Es por eso que el tratamiento con estos pacientes es ayudarlos a que se expongan a la situación, darles las herramientas, la seguridad, el entrenamiento, como pasa por ejemplo con los cursos de oratoria. ¿Ya? Y si son procesos terapéuticos, mejor todavía, ¿no? Para este tipo de cosas. Porque si no, su vida es muy limitada, andan evitando, pierden muchas oportunidades. A veces saben más que su compañero, pero le dicen a su compañero así al oído y el compañero levanta la mano, como si él supiera. Porque la persona ansiosa le ha dicho la respuesta. Se van perdiendo oportunidades de trabajo, también puede pasar algo así. Recurren a estrategias de evitación para evitar el trance de sentirse examinados, utilizan negación y proyección, son mecanismos de defensa. La constatación de sus incapacidades hace que tenga baja autoestima, lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Frecuentes los episodios depresivos o ansiosos por fallas de afrontamiento. Repito, al no exponerse, no aprenden a afrontar las cosas. Desaprovechan oportunidad laboral por temor a la responsabilidad, no tienen apoyo social, y ahí su alto riesgo de invalidez, dependencia familiar y autoinculpaciones agresivas. Sufren mucho. Ellos sí buscan ayuda, a diferencia del antisocial, por ejemplo, o el narciso. Porque ellos sufren mucho con su condición. Tiene un impacto en sus logros, porque esta condición los limita. Ahora, la constatación de sus incapacidades hace que tengan baja autoestima, ya lo dijimos, frecuentes episodios depresivos o ansiosos, por falla de afrontamiento, desaprovechan la oportunidad laboral por temor a la responsabilidad. Muy bien. Ahora pasamos a los dependientes. Es diferente el ansioso evitativo que el pasivo dependiente. Son parecidos, pero no son iguales. Igual que el esquizoide y el esquizotípico pueden parecerse algo, pero no son iguales. ¿Ya? Aquí lo característico es la dependencia. Ellos no son tan evitativos como los otros, pero sí dependen mucho de alguien que tome decisiones por ellos. ¿Sí? Este tipo de personalidad, una chica con esta personalidad, ¿con quién encaja? Con el narciso, por ejemplo. ¿Sí? Y a veces por ahí enganchan. Su
cualquier alteración biológica precoz, sienten horror a la tensión interpersonal, capaz de cualquier cosa con tal de no perder estima y aprobación ajena. Se asocia a sintomatología histriónica, esquizotípica, narcisista y fóbica. Expresión crítica circunscrita al ámbito familiar. Sus relaciones sociales casi nulas. Bien, lo característico del dependiente externo, como su palabra lo indica, ¿no? Que dependen de alguien para tomar decisiones. Eso es lo fundamental. Bien ansioso, lo característico, como su nombre lo indica también, es la evitación de las situaciones que le generan ansiedad. ¿Ah? Bien. El obsesivo compulsivo, eso también se llama anancástico, que es diferente al trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno de personalidad. Aquí son normativos, perseverantes, parsimoniosos, eso es perfeccionista, ¿cierto? Perfeccionista, meticuloso, que andan dudando también, tienen que estar seguros antes de dar el paso, ¿no? Recurren a la repetición y comprobación a pesar de ellos inseguros, ¿sí? Entonces, la duda es una característica también de ellos, no toleran la menor incertidumbre, ¿sí? Tienen miedo a todo, a la defensiva, son escrupulosos del orden social, no tienen tiempo para la vida afectiva. Sí, son un poco afectivos, andan siempre, son más cognitivos porque andan en la duda de sus pensamientos. Lo hago, no lo hago, por ejemplo, está bien, está mal, más son esos pensamientos que su vida afectiva. Y no se olviden, obsesivo compulsivo igual a anancástico, porque se puede venir con ese nombre también, trastorno de personalidad anancástico. ¿Cómo se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo? Así como la personalidad paranoide hay que, por frecuencia hay que diferenciarla de esquizofrenia paranoide, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo hay que diferenciarlo del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se diferencia? Primero, tiene rituales, muy bien, es una diferencia importante. Sí, el obsesivo compulsivo, TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, lucha contra esas ideas. ¿Sí? Les parecen absurdas. Quiere sacarlas de su mente y a pesar de eso vienen. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Y hace los rituales, como dice su compañera. De lavarse las manos, por ejemplo, porque su idea de que está sucio, está contaminado. U otros rituales también. A diferencia de eso, en el trastorno de personalidad anancástico o trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, ¿sí? La persona no está luchando contra eso, es egosintónico. Es decir, yo soy así, en cambio el obsesivo, el TOC lo rechaza, no, yo no soy así, es un pensamiento, yo nunca he sido así. Es otra diferencia. Es decir, como el trastorno de personalidad, como ya decía, con todos los trastornos de personalidad hay un continuo, desde que son chicos, adolescentes, se mantienen. En el TOC hay un punto de inflexión. Hay una época de la vida en que empieza el trastorno. Una cosa era antes del trastorno y otra cosa después del trastorno. Es otra diferencia de la esquizofrenia y la personalidad paranoide también, ¿eh? En la esquizofrenia es un momento que hace su primer brote psicótico y cambia su vida. Esa es la diferencia entre un trastorno de personalidad anancástico, que hay una continuidad, y el TOC que empieza en un momento dado. Y la otra diferencia es que son egosintónicos los trastornos de personalidad. Es decir, se identifican con esa forma de ser. El TOC no se identifica con eso. Bien. ¿Qué más? Finalmente, el pasivo-agresivo son los que expresan su agresividad de una manera indirecta. ¿Sí? No de frente. Por ejemplo, a ver, el jefe, por ejemplo, los trata mal, ellos no reclaman directamente, no hacen las cosas malas, pues, sin decirle al jefe nada. ¿No? Ese es el pasivo agresivo, ¿no? Se camufla con otra sintomatología, más en el ámbito laboral que en el clínico, viven contrariados, ponen objeciones a todo, discuten por cualquier cosa, perpetuo estado de irritación y mal humor, dan la impresión de que les molesta la autoridad de las normas.
tienden a suplicacia, oposicionismo, rencorosos, temen autoridad, toman revancha por otros procedimientos. No es crecimiento directo, sino indirecto. A ver, un mozo, por ejemplo, que algún cliente le ha tratado mal, le escupe el plato, por ejemplo, y se lo lleva así. ¿No? Indirectamente expresa su agresión. Tienen agresión encubierta, esa es la principal característica de ellos, ¿no? Agresión encubierta, boicoteo, ¿no? Boicotear al jefe, por ejemplo, en sus proyectos, desaparecen cosas, estropean, pierden documentos, por ejemplo, en el trabajo, usan negación y prohibición, propensos a depresión, consumo de alcohol, rara vez acuden al clínico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué es proyección? Está preguntando su compañero. Muy bien, una pregunta pertinente. Es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a los otros lo que le pasa a uno. ¿Ya? Por ejemplo, el paranoide, por ejemplo, es el ejemplo paradigmático de la proyección, ¿no? El paranoide. ¿Qué pasa en el paranoide? Piensa que los demás tienen algo en contra de él. Y muchas veces son ellos los que tienen algo en contra del otro. ¿No? Eso es proyección. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa muy importante en los cuadros paranoicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿El tratamiento de estos trastornos cuál es? Medicación y psicoterapia. ¿No? Y cada uno según sus características. ¿No? No son de buen pronóstico los trastornos de personalidad en cuanto a tratamiento, lo voy a decir. Pero mejoran. Mejoran. Es difícil cambiar la forma de ser de una persona. Eso es importante porque ustedes alguna vez van a tener que tomar decisiones importantes en su vida. No vayan a pensar, no, cuando se case ya va a cambiar. No, ya cuando tenga un hijito ya va a sentar cabeza ya. No es celoso porque todavía pues no somos casados. ¿Sí? No. O sea, lo más probable es que no digo que sea imposible, lo más probable es que no. La persona es así, va a seguir siendo así. Con la terapia, con el tratamiento puede controlar un poquito mejor las cosas, pero la tendencia va a seguir. ¿Ah? El impulsivo, que ha sido impulsivo de siempre, no es que va a dejar de ser impulsivo, puede controlar mejor sus impulsos, sí, quizás. Pero la tendencia va a estar ahí. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo hacemos con la lista, chicos? ¿Ah? Todos han venido, ¿no? Bueno, esto no lo hacía de... Todo bien.